tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea tuya, Dios, y no palabra de hombre, Dios. Que penetre cada corazón aquí, Dios. Señor, hoy, Dios, declaramos, Señor, que venimos en tu nombre, Padre. Padre, declarando tu palabra en el nombre de Jesús. Esa historia la conocemos, la hemos oído, es más, hasta la hemos visto en películas y todo lo que David hizo. Pero esto es una enseñanza para nosotros. Toda la palabra es una enseñanza que Dios nos dio y Dios nos dejó, y es profecía para nosotros. ¿Por qué David, aunque era pequeño, logró vencer al gigante en que todos temían? ¿Por qué? Eso es una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué David, que era pequeño, logró vencer al gigante? Que todo el pueblo temía al gigante, cuando lo veían salían corriendo. Ahora yo te puedo preguntar, ¿cuál consideras que ha sido tu gigante más difícil para vencer? ¿Cuál ha sido tu gigante más difícil para vencer? ¿Cómo podemos nosotros vencer a nuestros gigantes? ¿Una enfermedad? ¿Un hijo en malos caminos? ¿Un matrimonio destrozado? ¿Cómo podemos nosotros vencer a esos gigantes? Tenemos gigantes en nuestras vidas y todos decidimos si los enfrentamos o continuamos huyendo de ellos o tapándolos. Tenemos esa decisión, si los enfrentamos o los escondemos. Y muchas veces hacemos la segunda parte para no enfrentar los gigantes. Pero cuando usted dice, yo vengo en el nombre del Señor, yo vengo en el nombre de Dios. Nuestros gigantes pueden estar representados en muchos temores, pueden estar representados en complejos, en debilidades, en tentaciones o en circunstancias por las que estemos pasando. Lo bueno es que Cristo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos que escuchar la voz de Dios y no tenemos que escuchar al temor. Satanás viene a meternos temor en todo. No puedes, no sabes, no lo lograrás, eres muy pequeño, eres insignificante. Pero cuando tenemos sueños grandes y proyectos grandes, se los presentamos a Dios. Y si queremos tener un buen trabajo, se lo presentamos a Dios. Si queremos que nuestra empresa sea grande, se la presentamos a Dios. Si queremos que se hagan las cosas, se las presentamos a Dios primero. David se dio cuenta de las bendiciones que iba a recibir si lograba vencer al gigante. Él, motivado por esos beneficios, decidió enfrentarse al gigante Goliat. Pero muchos de nosotros, cuando nos nombran Goliat, nos hacemos más pequeños. No sabemos qué hacer. Cuando nos presentan, oímos el nombre de Goliat, nos queremos meter en una cueva. Pero tenemos en nuestras manos
la bendición de Dios para poder derrotar ese gigante. Cuando nos enfocamos en lo que Dios nos va a dar, cuando no escuchamos las voces del enemigo. Muchas veces nos enfocamos en el problema y pensamos más en el problema, en las situaciones, en el gigante, que en las promesas de Dios. No estamos pensando en las promesas de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Le dice Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pero muchas veces nosotros nos fijamos más en lo que está atrás que en lo que puede venir al frente. Nos aferramos a lo antiguo y no a lo que Dios quiere para nosotros hoy. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es necesario que luchemos por alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos vencer los temores que no nos permiten y que nos están estorbando. Tenemos que estar o entender la bendición de Dios. Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchas veces no dejamos esos gigantes. Pero el Señor dice que cuando dejemos todas esas cosas que nos aferran al mundo, Él nos dará 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Ahí mismo en Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con su honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Asegúrese de pegarle a ese gigante en la cabeza. Asegúrese de pegar a ese gigante en la pura frente para que caiga. Muchas veces nos dicen que tenemos una enfermedad, que tenemos tal situación. Pastor, pues usted habla de eso porque usted no está en esto. No, yo lo hablo porque he visto testimonios fuertes. Porque nos pueden decir una cosa, pero el médico de médicos puede decir otra cosa. Podemos pasar por situaciones difíciles, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Lo que no nos hemos preguntado nunca es: ¿cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para mí? Revélame ese propósito, Señor. Y Dios revelará el propósito en nosotros. Cuando hay negativismo en nosotros, es una mente débil, donde comienza todo. En la mente comienza todo. Lo podré hacer, no creo que sí, no, es que tal vez no, es que Dios no me oye, es que desde hace tiempo le estoy orando a Dios y Dios no me escucha. ¿Cómo está nuestra situación? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra es clara cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Si nuestros gigantes son pecados que no hemos podido vencer en nuestra mente, ¿dónde comienza muchas veces el enemigo a meterse? Porque se encuentra el problema en la mente. Y muchas veces nosotros también como hijos de Dios tenemos el no puedo, no sé qué hacer. Pero a veces duramos hasta una semana sin orar para derrotar a ese gigante. A veces duramos días sin leer la palabra, creyendo que Dios, porque me declaro cristiano, Dios lo va a hacer. No, tenemos que hacer un esfuerzo y nosotros mismos tenemos que vencer ese gigante. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos del no puedo, no sé, cómo lo hago, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Diciéndole, cuando tenemos esos pensamientos y esas cosas, yo llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No lo hago, no lo puedo. Porque Dios tiene un propósito. Tenemos que derribar. Muchas veces tenemos en nuestras vidas temores que no nos permiten superarnos y lograr nuestros sueños. Quizás alguien nos dijo que nunca lo lograríamos, pero nuestra mente tiene que estar basada en la palabra de Dios y saber que en Cristo todo lo puedo. Y ahí está escrito, en Cristo todo lo puedo. Hay que tener uso de lo que uno tiene. ¿Y qué tenemos nosotros? La oración. Oramos nosotros, pero podemos reforzarla con algunos hermanos en decirle, hermanos, que usted tenga confianza en ellos. Pastor, hermano, ayúdeme a orar por esto. Tenemos que tener ese usar esos argumentos, que oremos los unos por los otros, que nos ayuden a orar. David iba en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y dijo, yo no vengo con espada, y de su bolsa sacó la piedra. Cuando la gente veía a David que estaba dispuesto a pelear en contra del gigante, posiblemente muchos se burlaron de él, posiblemente. Muchos se burlaron cuando él metió su mano, cuando lo vieron con la piedra, cuando lo vieron con la onda. Dice, este no lo va a hacer. Cuando vieron su tamaño, cuando vieron su juventud, porque decían que no tenía posibilidades. Imagínese usted, si decía que era pequeño, de hermoso parecer, joven, y era un gigante. O sea, imagínese, haga una película en su mente, o sea, ¿a qué altura le llegaba a David ese gigante para que la gente se burlara y no creyera? Pero él fue en el nombre de Dios. Imagínese que puede decir que David le llegara por la cintura al gigante, posiblemente. Que el gigante con solo hacerle así, ¡pum! Pero él llegó y dijo, vengo en el nombre de Dios. Aún los familiares lo rechazaron. A David le dieron una armadura. Usted puede leer esa historia. Usted la puede. A él le dieron una armadura, le dieron un casco, le dieron. Pero él se lo quitó porque él dijo: todo esto me estorba.
Porque muchas veces a nosotros nos dan armaduras que nos estorban para la oración, que nos estorban para creerle a Dios. A veces nos queremos llenar de tantas cosas que más bien nos estorban. David dijo: no, yo no necesito eso. Usted puede verlo eso en el capítulo 17 de 1 Samuel. Y esa historia la conocemos. Y en el versículo 40 de ese mismo capítulo dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Se había quitado la investidura. Muchas veces porque creemos que somos pastores o que somos líderes o que tenemos un puesto en la iglesia, ya lo tenemos todo, entonces ya no tenemos ni por qué orar. No, más bien es al contrario, tenemos por qué orar más para alcanzar la plenitud de Cristo. Y Él fue con eso. Hay que tomar decisiones correctas. Hay que tomar decisiones correctas. Pero muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos echamos para atrás. David le hizo frente a ese gigante. No se quedó pensando, podría hacer o no lo podría hacer. Él le hizo frente e inmediatamente tomó la decisión de pelear. No se puso a pensar, ¿cómo lo hago? Lo hago por aquí, lo hago por allá. Posiblemente si la tiro por este lado, la tiro por este otro. No, pero muchas veces nosotros queremos matar gigantes y empezamos primero a ver por dónde entramos. Pero la entrada está en oración. La entrada está en oración. En decirle: Señor, no voy si no voy contigo. Señor, no lo haré si no voy contigo. Tenemos que entender y encontrar un sinnúmero de cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones. En el versículo 48 de ese mismo 17: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Imagínense esta situación: el gigante, el filisteo, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Si era un gigante, imagínense los pasos de ese gigante. Y David más bien lo que hizo, se dio prisa y corrió. Porque muchas veces nosotros vemos el gigante y no nos damos prisa, nos quedamos sentados esperando el milagro de Dios sin hacer nosotros nada. No sacamos de nuestra bolsa la piedra que tenemos para lanzársela al gigante, si no nos quedamos ahí. Pero David corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No se amedrentó, no le tuvo temor, porque sabía en el nombre de quién iba, porque sabía quién era su escudo, porque sabía quién era su casco, porque sabía quién era su lanza, porque sabía quién era su protector. Pero muchas veces nosotros, sabiendo y reconociendo quién es nuestro protector, quién es nuestro casco, quién es nuestro escudo, nos quedamos parados, temblando, sin caminar hacia un lado. Y muchas veces con nuestra propia boca decimos: que sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú estés bien, no que estés pasando por ese gigante. La voluntad de Dios es que tú venzas a ese gigante. La voluntad de Dios es que tú creas en Él para derrotar ese gigante. ¿Quiénes no han tenido gigantes aquí? Todos hemos tenido gigantes. Todos hemos tenido gigantes. Y entre más oramos y entre más creamos, más gigantes se presentan al frente
para querer derrotarnos, para no orar, para no leer la palabra. Pero no salimos en línea diciéndole al gigante: en el nombre de Jesús. Nos venimos y nos sentimos derrotados. Sí, las circunstancias son diferentes. El zapato de cada uno de nosotros es diferente. Pero el milagro tú lo provocas, no lo provoco yo. Yo provoco mi propio milagro. Tú tienes que provocar tu propio milagro. Podemos orar por ti, podemos orar, sí. Pero las promesas de Dios son para cada uno individuales. Los propósitos de Dios es para cada uno de nosotros. El gigante corrió y David también. El gigante lo quería enfrentar y David también. Son propósitos que Dios tiene. ¿Cuál es la urgencia que tienes que atender? Inmediatamente tenemos que entender: el tiempo está pasando. Si ese gigante no lo derribamos, posiblemente nos vaya a vencer. Pero Dios quiere que nosotros seamos conquistadores y no conquistados. Dios quiere que nosotros salgamos adelante. Él nos dejó muchas armas para poder ser conquistadores, pero tú las necesitas. Tú necesitas tomar esas armas para tener éxito en todas las áreas de tu vida. Tenemos que tomar esa arma. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes que tomaron una decisión a tiempo, sin esperar lograr o alcanzar sus objetivos, pero tomaron decisiones, y esos personajes los hemos visto y los hemos leído en la palabra: Abraham, Moisés, Jacob, Noé, José. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones para arrebatar lo que Dios tiene para con nosotros. Y no es que yo arrebato esto, no, es que tenemos que matar ese gigante para poder tomar lo que Dios tiene para nosotros. Y podemos leer en Deuteronomio 28 lo que son las bendiciones cuando le hacemos caso a Dios. Pero también tenemos que leer la parte que muchos no lo leen, que son las maldiciones cuando no le hacemos caso a Dios. Y esas son las que tenemos más que leer para apartarnos de esas maldiciones y ser obedientes a Dios. Tenemos que decirle: Señor, aquí estamos. Y esta parte de Samuel, léanla y tomen lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones para salir adelante. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él nos enseña día a día. Por eso yo te puedo preguntar: ¿cuál consideras que ha sido tu gigante más difícil para vencer? ¿Con qué gigante estás peleando en este momento? ¿Qué gigante tenés ahí al frente que tenés que derrotar? ¿Dónde está ese gigante? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos nosotros vencerlo? Escuchando la voz de Dios y no la del temor, en decir no puedo, no lo lograré. No, en decir sí en Cristo, sí en Dios. Que no será de la noche a la mañana, no. Que posiblemente será de la noche a la mañana, sí. Pero todo depende de nosotros.
Todo depende de cómo tomemos y qué beneficios vamos a enfrentar para enfrentar a ese Goliat. La bendición. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y asegurarnos en pegarle en la cabeza. Asegurarnos en decirle: Señor, ese negativismo que hay en mi mente ahora mismo es cortado y anulado, Dios. Desde ahora, Señor, desde ahora voy a pensar positivo en ti. Voy a creer en las promesas que están escritas aquí, Señor. Enséñame, Dios, dónde están estas promesas. Yo quiero volverlas a leer, Señor. Y te aferras a las promesas que hay aquí. Pero hoy, con la tecnología, con la situación social, con la pandemia social que existe, hoy no andamos pero ni siquiera la palabra. No, es que yo la ando en el celular. Sí, está bien, pero ¿la lees? Algunos sí, pero ya ahora ni la traemos a la iglesia. Ahora ni a la casa de Dios traemos la palabra. Ya no la andamos. Porque a veces la tecnología nos come y a veces no sabemos cómo marcar o cómo resaltar o cómo hacer en el teléfono. Pero si andamos con un lapicero, la marcamos. A mí me quitaron la Biblia, la Biblia café que yo tenía, y era mi Biblia pues preferida, puede decir. Y la muñe me la quitó y me dice: cómprese otra porque esta está muy fea. Porque ya estaba toda rota, pero estaba marcada las hojas. Pero cuando yo quería buscar algo, nada más abría la Biblia y ya lo tenía todo marcado. Y me la quitó, me dice: no, se ve muy fea, usted no puede andar con esa Biblia. Y me compré otra, más grande. Y reprendo al diablo, ¿verdad? Porque es tan linda y tan grande y la letra ya así, ¿verdad? Que ya uno digo: ay no, qué lástima rayarla. Pues reprendo al diablo ya. Ahora sí la voy a seguir rayando, por más linda que sea. O me he acostumbrado ya a tener dos Biblias. Una la rayo y otra no. Pero ni que fuera para una fiesta con la Biblia, ¿verdad? Que tiene que estar bonita. Un día de estos saqué la otra Biblia y empecé con la muña unos versículos y me decía: no, déjela afuera porque esa Biblia está muy bonita. Le explica más a uno. Y la tenía guardada. O sea, yo me estoy predicando hoy, ¿verdad? ¿Quién me tiene a mí hablando? Pero así somos todos, ¿cierto o no? Así tenemos cosas en la casa, las guardamos, ay, que listo. Pero ahí hay gigantes que están asolapados, guardados. ¿Cuál es tu gigante? ¿Temores? ¿Cuál es tu gigante? No importa qué o en cuánto tiempo tienes que comenzar, sino con cuánto estás soñando para empezar a derribar esos gigantes. El tiempo está muy corto. El tiempo está muy corto. La venida del Señor está pronto. Pastor, pero eso lo escucho yo desde... Sí. Y vea qué rápido se ha ido el tiempo. Yo le puedo decir, yo lo escuché desde que tenía 17 años y ahorita tengo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo fue hace? Desde los 17 a los que tengo ahora, ¿cuántos son? Todos. Y lo he escuchado. Y aquí estamos creyéndole a Dios con un propósito de Dios de tomar ese callado.
no estar callado, sino tomar el callado con Y, porque a veces tomamos el callado con doble L, callado para no ofender a nadie, dice uno. Tenemos que tomar decisiones correctas y decirle: Señor, aquí estamos. Hoy yo quería explicarles esto, quería hablar esto, de esta historia de David, que la hemos visto por mucho tiempo y la hemos oído. Pero ¿cuál es tu gigante? Aleluya. Una pequeña participación, ya lo habíamos hablado, porque parte de los gigantes más grandes que nosotros tenemos es este pico, es la boca. Goliat dijo: usted me ve como perro. Amén, como perro. Así lo vio David, como un perro. Él mismo lo confesó. Eso fue lo que el gigante habló. Pero ¿qué dijo David? Hoy el Señor te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Eso fue lo que David oró, porque Juan dijo: los gigantes se vencen orando, con lo que usted habla, con lo que usted dice, con lo que sale de su boca. Y eso fue lo que David dijo: hoy el Señor me lo va a entregar y le voy a cortar la cabeza. Y el Señor me decía: todos hemos creído que cuando David le tiró la piedra en la frente, el gigante se fue para atrás. No es lógico que se vaya para atrás, pero el gigante se vino para adelante, porque cuando David dijo: me lo entregará, el Señor lo puso en posición para que le cortara la cabeza. Quedó para abajo y a David era nada más de cortarle la cabeza al gigante. Fue lo que se habló. Un día de esto yo hablaba con Nicole y le decía: Nicole, el problema más grande que nosotros tenemos es la boca. Lo que estamos hablando es que no estamos hablando de Dios, no estamos hablando no de sus promesas, porque sí, nosotros hemos dicho que hay 144,000 promesas. No son 144,000 promesas, son 144,000 decretos que Dios tiene ahí, 144,000 palabras que ya Dios habló, y eso nadie lo va a quitar. Tome esas palabras y no lo vea como promesa, porque a veces las promesas se cumplen y a veces no. En Dios no son promesas, son decretos. Son palabras proféticas, es algo que nunca va a cambiar, que está escrito ahí, ya Dios lo habló. Entonces, tomémoslo nosotros, ¿verdad? Y decía, yo venía hablando con Juan hoy en la mañana, porque ya vamos a terminar esto, del pico este, porque yo le decía a Juan que que nosotros hemos oído la historia del águila, cómo ella se renueva. Y se arranca las plumas, ¿verdad? Y lo más duro del águila es despedazarse el pico. Entonces ella pega el pico en la roca hasta despedazárselo para que le nazca un nuevo pico. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Usted y yo tenemos que despedazarnos este pico en la roca que es Jesucristo. Él es la roca, y la manera de hablar de nosotros tiene que cambiar. Doña Marta me decía, hoy yo estuve hablando con ella y me decía algo tan lindo. Había una mujer que oraba por ella. Doña Marta, perdón, voy a tomar esto que usted me contó. Había una mujer que oraba por ella, dice ella, y le sentía envidia. Le dice: no entiendo por qué Dios tiene tantas promesas para usted. Pero mismo Dios le contestó y le dijo: porque ella no me niega, porque su corazón yo se lo conozco y ella me ama, y en todo lado donde ella va, ella habla de mí, ¿verdad? Entonces, lo que ella anda hablando siempre es del Señor y del Señor y del Señor, lo anda glorificando. Entonces Dios la glorifica a ella también, le da promesas. Pero nosotros, ¿qué andamos hablando?
la calamidad, me duele, no tengo, mañana me quitan esto. Por favor, de verdad, de verdad. De verdad empecemos a usar la palabra, derribar los gigantes. Si usted dice, como dijo David, hoy Dios entregará esto en mi mano, hoy Dios lo va a entregar. Y Dios va a poner la posición para que usted le corte la cabeza. Aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Es lo que usted ande confesando, es lo que usted esté hablando. Y yo le decía, Señor, y orar, que estamos orando, que estamos orando. La oración es poderosa, pero si usted no ora no pasa nada. Y si usted no ora en una dirección correcta tampoco va a pasar nada. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Tenía 2 chiquitos en la escuela que me tenían hasta aquí. Y así lo estaba viendo yo decía, ay Señor, es que estos chiquitos, Dios mío, me tienen harta, Padre. Y yo quejándome de los niños, vea que no estudia, que es un vago, que es un comelón, solo quiere comer y comer y comer y comer, y no tiene nada para comer y no me trago nada. Y yo toda indispuesta con el chiquito, y yo ya le pedí, empecé a pedirle perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname mi actitud, perdona mis palabras, Señor. Entiendo lo que estos niños pasan, Padre, por favor, ayúdalos, bendígalos, bendice a los padres, Señor, pero necesito que Él cambie su manera de pensar y que Él, vea, hermanos, no pasó ni una semana, y este niño, el comportamiento es otro. Es otro totalmente por el poder de la oración. Es mejor orar que criticar. Si usted ve que alguien cae y cayó en pecado, no lo critique, ore, que la oración va a ser más poderosa que la crítica. La oración es poderosa y las palabras que usted hable también. Y esa es mi motivación en esta hora. Los bendigo mucho. Bueno, imagínense. Yo siempre he dicho, cuando la azafata le hace ojos a uno es porque el avión va cayendo, entonces mejor, ¿cierto o no, Dieguito, Manuelito, Carlitos? Pero Alexis, ¿cierto o no? Bueno, pero eso es, o sea, todos tenemos gigantes, nosotros, no crea que porque estoy aquí arriba no tengo gigantes, no, tenemos gigantes, pero en oración todo va. Cierren sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, con un propósito, Señor, creyendo en ti, Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Dios, a cada uno de ellos, Dios. Que conformes, Señor, a su corazón, Señor. Que tú mires cada gigante, Dios, que te están poniendo por delante, Señor, y puedan derribarlo. Señor, que todo gigante, Señor, se vaya, Padre. Oh Dios, si hay gigantes, Señor, Padre, que están estorbando para tu vida espiritual, para su vida espiritual, Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas, Dios. Padre, guárdalos, Señor. Guárdalos, Dios, cuídalos, papá. Señor, todo gigante, Señor, de pecado, de vicio, Señor. Padre, de desviación sexual, Señor. Padre, sea cortado y anulado, Señor, de lascivia, Dios. Señor, sea cortada y anulada, Padre. Se rompe, Dios, todo gigante, Dios, ahora mismo, Señor. Y hemos sabido, Padre, que lo que pase por ese portón, Señor, el milagro está hecho, Dios. Y creemos en ese milagro, Dios. Creemos en la voluntad tuya, Dios. Creemos, Padre, que tú tienes un propósito, Señor. Y oramos, Dios, para que todo gigante sea derribado, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Te damos la gloria.